Sean bienvenidos, queridos oyentes, amantes de lo paranormal. Hoy nos adentraremos en el mundo de lo desconocido, espíritus antiguos que habitan en las casas, velando por sus habitantes o castigándolos cuando se sienten ignorados. ¿Qué pasa cuando dejamos de prestarles atención? ¿Qué secretos ocultan esos rincones oscuros de nuestro hogar? Quédate hasta el final, porque hoy las historias nos revelarán lo que realmente ocurre cuando el guardián de la casa decide manifestarse. Mi experiencia comienza cuando un día me desperté con una sensación extraña, como si algo me acariciara la cara. Era un día normal, pero el ambiente se notaba raro. Algo me tiraba del cabello, como si alguien estuviera jugando con él. Al principio pensé que era solo un sueño, pero cuando llevé la mano a la cabeza me congelé. Sentí algo duro, áspero, y me incorporé de golpe. Corrí al espejo y cuando me vi, casi grité. Mi cabello estaba hecho un desastre, pero no un desastre cualquiera. Eran mechones enrollados, apretados en cordones extraños, atados con hilos de diferentes colores. Parecían recogidos de todos los rincones de la casa, todos mezclados en un caos, como si alguien me hubiera gastado una broma. En ese momento no pensé en alguien o en el porqué, solo me centré en arreglar el desastre que tenía en la cabeza. Intenté deshacerlos, pero estaban tan apretados que no podía. Me ardían los dedos de tanto tirar y jalar. En ese momento solo sentía frustración y ahí es cuando empecé a sentir un poco de miedo. ¿Quién había hecho esto? ¿Cómo había pasado mientras dormía? ¿Cómo es posible? Fui a la cocina, aún con el corazón latiéndome en la garganta. Mamá, papá y la abuela ya estaban allí. Los tres me miraron al mismo tiempo. Papá soltó una carcajada. Mamá me miraba con el ceño fruncido y la abuela sonrió de una forma que me inquietó. ¿Quién hizo esto? Mi voz temblaba de rabia y de confusión. La abuela se acercó, con esa calma suya que a veces me ponía nerviosa. Se inclinó y acarició uno de los cordones en mi cabello como si lo estuviera admirando. Esto solo pudo haberlo hecho el domovoy, dijo ella, como si fuera lo más natural del mundo. ¿El domovoy? Repetí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La abuela asintió. Mamá no decía nada, solo me miraba con esos ojos preocupados, pero sin contradecir a la abuela. La familia conocía al domovoy desde hace mucho tiempo. Él vivía aquí incluso antes de que mamá naciera, cuando la joven abuela y el abuelo construyeron esta casa. En ese momento, la bisabuela lo trajo de la casa vieja junto con la escoba. Así es como lo describía la abuela. Desde entonces, él siempre ha sido una parte inseparable de la familia. Lo conocían, lo respetaban, le dejaban dulces y leche. Y él, a su vez, cuidaba de la casa, de sus habitantes, velaba por su seguridad. No hacía daño ni asustaba, al contrario, ayudaba y advertía de los peligros. Él casi no se manifestaba, pero todos los miembros de la familia siempre lo sentían e interactuaban con él. Incluso papá, cuyo pensamiento racional
le impedía aceptar lo sobrenatural, recurría al domovoi cada vez que perdía algo. Y cada vez que lo hacía, el objeto perdido aparecía en el lugar más visible. El domovoi creaba en la casa una atmósfera especial de confort y seguridad. Todos estaban en armonía entre sí. Nunca había peleas, ni malentendidos, ni resentimientos. Y todo porque el domovoi no dejaba entrar a la casa a los seres impuros, protegiéndola de los ataques invisibles. Nadie podía sembrar discordia entre los miembros de la familia. Físicamente, él también se hacía notar. A veces se oía un crujido en el armario o un gruñido o resoplido leve detrás de las paredes. Los objetos podían cambiar de lugar, pero nunca se perdían. Yo nunca lo había visto, pero a veces, cuando estaba sola en mi habitación, sentía un peso en el aire, un crujido en el suelo, un murmullo leve como un susurro que no lograba entender. Si te ha marcado de esta forma significa que le caes bien, dijo mamá, mientras ayudaba a la abuela a desenredar los cordones. Sentía cada tirón, cada hebra deslizándose entre mis dedos. Y a pesar del dolor no podía dejar de pensar en él. En ese ser invisible que había tocado mi cabello mientras dormía. Pensé que sería el único incidente, pero a mi pesar sería uno entre muchos. Un tiempo después conocí a mi novio Dima. Era encantador. Cuando llevábamos un tiempo decidí presentarlo a mis padres. Estaba nerviosa. Las manos me sudaban mientras cortaba el pan para la cena. Mi novio estaba a punto de llegar. Era la primera vez que venía a cenar con mi familia y yo quería que todo saliera perfecto. Cada vez que me miraba al espejo, me acomodaba el peinado, como si eso pudiera calmarme. Cuando Dima llegó, el ambiente se relajó rápidamente. Era tan encantador, tan carismático que en pocos minutos ya estaba riendo y bromeando con mis padres. Yo lo miraba y sentía una mezcla de orgullo y felicidad. Todo iba perfecto. Hasta que llegó el momento de despedirse. Dima fue a ponerse los zapatos, pero cuando llegó a la entrada, frunció el ceño. ¿Dónde están mis zapatillas? Mis manos comenzaron a temblar. No podía explicarlo, pero algo dentro de mí sabía que eso no era un simple descuido. Mientras todos buscaban, yo sentía ese mismo peso en el aire, ese crujido en el suelo, ese susurro leve que se deslizaba por las paredes. Finalmente, encontramos las zapatillas en el porche perfectamente alineadas, con las puntas mirando hacia afuera. Como si alguien hubiera querido decirle a Dima que se marchara. La abuela, al ver esto, se entristeció por completo. Todos recordaban que Dima se había descalzado en la casa. Nadie había salido al porche. Dima no se ofendió, ni siquiera se sorprendió por las extrañas circunstancias. Todo se tomó a broma y se despidieron con alegría y buenos deseos. Sin embargo,
Esa noche, al salir del baño, escuché a mi madre y a mi abuela. «Nuestro domovoy no está dando señales en vano», dijo la abuela en voz baja. «Bah, solo está jugando. ¿Qué señales?», respondió mamá. «No, no está jugando», insistió la abuela. No lo hizo con maldad, pero fue insistente al mostrar su actitud hacia el invitado. ¿Cómo dejó los zapatos? Simplemente le dijo que se fuera. Quizás simplemente no confía en una persona desconocida, por eso muestra sus preocupaciones. No existe eso de simplemente cuando se trata de los domovoy. No advierte sin razón. Bueno, el tiempo lo dirá. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de la abuela resonaban en mi cabeza. El domovoy ha dejado claro lo que piensa del chico. Y a pesar de lo mucho que quería a Dima, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Sin embargo, logré seguir con mi vida, haciendo oídos sordos hasta que el espíritu se volvió a pronunciar. Pasó el tiempo. Volví a invitar a mi novio a cenar con la familia. Esta vez la velada fue aún más sencilla, más amena, más alegre. Durante toda la noche no ocurrió nada extraño. Sin embargo, cuando Dima se preparaba para irse a casa y fue a buscar su ropa, nos dimos cuenta de que su sudadera había desaparecido. La sudadera no estaba en el perchero donde la había colgado a la vista de toda la familia. No estaba en el armario, ni en el porche, ni en ninguna parte. Simplemente desapareció. Se desvaneció. La puerta principal estaba cerrada con el pestillo desde dentro. Nadie había salido, nadie había entrado. Esta vez Dima estaba completamente desconcertado. No había explicación para lo ocurrido. Nadie podía haberle gastado una broma de esa manera, y todos los miembros de la familia estuvieron en el mismo lugar todo el tiempo. Afuera hacía suficiente calor como para sentirse cómodo sin la sudadera. Dima, al comprender que la prenda había desaparecido sin dejar rastro, se fue a casa sin ella. Al día siguiente, mi padre encontró la sudadera detrás de la casa, en un charco. La lavaron, la secaron, la devolvieron y se disculparon. Yo me molesté. Realmente me ofendí con el domovoy. No podía entender por qué Dima no le caía bien. Con esta duda se acercó mi abuela y me dijo: «Si tantas dudas tienes, ¿por qué no te comunicas con él? Antes de dormir, hazle la pregunta: ¿por qué no le gusta Dima? Y lo más importante, cuando te despiertes, no mires por la ventana. En el sueño puede llegarte la respuesta». Un nudo en la garganta no me permitió preguntar más detalles. Decidí hacerlo. Me acerqué a la ventana. Dejé un trocito de pan y un vaso de leche y susurré: «Si realmente hay algo aquí, quiero saber qué problema tienes con mi novio. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué es lo que ves en él?». Esa noche tuve un sueño tan vívido que al despertar no sabía si seguía soñando. En el sueño estaba en la cocina sirviendo el desayuno. Estaba embarazada. Dima estaba sentado a la mesa con los ojos inyectados en sangre y un vaso en la mano. Me gritaba insultándome, pero yo no podía responderle. Las palabras me machacaban. De repente lanzó el vaso contra la pared.
Yo di un paso atrás y, antes de que pudiera reaccionar, él me golpeó. Desperté gritando. Sentía el dolor del golpe, el sabor amargo del miedo en la boca. No podía dejar de temblar. Sentí un murmullo que venía de la ventana. Noté una presencia, pero no me atreví a girar. Me quedé quieta y me volví a acostar a la cama. Sentía un peso en el ambiente. No sé ni cómo logré dormir. A la mañana siguiente le conté a mi familia y fue entonces cuando mi abuela me miró y me dijo: «Él te ha mostrado lo que puede pasar». Esa mañana llamé a Dima y le dije que todo había terminado. No fue fácil. Cuando le dije que debíamos separarnos, vi en sus ojos algo oscuro, algo que me heló la sangre. Fue un instante, un destello de rabia pura. Me gritó, dijo que yo era una loca, una manipuladora, y que mi familia eran unos chiflados que solo querían hacerle daño. Seguramente me escondieron la ropa a propósito, chiflados. No lo reconocía. No era el mismo hombre del que me había enamorado. Aquel instante me mostró su verdadero rostro, el que había visto en mis sueños, el que me pegó con odio en los ojos. Nos separamos. Pasaron los años. Yo seguí adelante. Me gradué, conseguí un buen trabajo y finalmente conocí a alguien especial. Alguien que me hacía sentir segura, amada, protegida. Curiosamente el espíritu dejó de manifestarse, no se escuchaban ruidos y las cosas de mi pareja no desaparecían. El domovoy tenía razón. Vivíamos en paz, en armonía, un hogar tranquilo, sin gritos ni insultos. Pero Dima tomó otro camino. Todos vivíamos en la misma ciudad, así que era imposible no enterarse de lo que le pasaba. Se casó y al principio parecía que estaba bien, pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a beber, a perder el control, se volvió agresivo, irascible. Nadie quería estar cerca de él. Y entonces ocurrió lo peor. Una noche, completamente borracho, atacó a su esposa embarazada. La apuñaló. Ella sobrevivió, pero perdió al bebé. Dima fue arrestado, pasó años en prisión. Cuando salió, ya no quedaba nada de aquel chico divertido y amable. Se convirtió en un fantasma de sí mismo, un hombre perdido y sin rumbo. Se dejó llevar por el alcohol hasta consumirse por completo. Y yo, cada vez que lo veía, no podía evitar recordar aquel sueño y qué hubiera pasado si no siguiera las advertencias del domovoy. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien más habita tu casa? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos